siguiendo las herejías en la iglesia primitiva, ahora nos toca estudiar el docetismo. ¿Qué es el docetismo? El docetismo viene de la palabra griega dokeo, que significa parecer. Esta definición viene del concepto que los docetistas mantenían, que era que Jesús solo parecía ser humano. Esta creencia tomó fuerza en el segundo siglo, especialmente entre los gnósticos. Por ser más bien el movimiento una tendencia teológica, no se le adjudicó un nombre de un individuo como el que pasó con Arrio, sino que se le dio la tendencia teológica que era el docetismo. Pero esto ya para el cuarto siglo cambió con las enseñanzas de Apolinar de la Odisea, que vivió entre los años 310 y 390, que enseñó que Jesús poseía una mente humana o alma. Este movimiento se llegó a llamar apolinarismo, que fue declarado hereje en el segundo Consejo Ecuménico en Constantinopla en el año 381. Y es importante saber las fechas y los lugares. En esta semana vino una testigo de Jehová y yo le empecé a citar muchas fechas y muchas de las, tanto de la historia de los testigos de Jehová como también de la historia del cristianismo. Y por lo visto la mujer no sabía nada de lo que le estaba hablando. Y esto demuestra que tenemos que saber la historia, nuestra historia como cristianos, y también tenemos que saber la historia en general de las religiones, como puede decir, como de las sectas, como en el caso de los testigos de Jehová. Bueno, la historia y la doctrina de esto, del docetismo. El rechazo de esta doctrina se puede remontar a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21, y capítulo 4, versículo 1-3. Y solo voy a citar los pasajes porque YouTube solo da 10 minutos y no tengo tiempo de estar leyendo todo. Así que le invito a que después usted lea lo que está oyendo. Así que esta herejía puede ser contemporánea de la herejía que se encontró en Galacia, que Pablo confrontó. Y recordemos que la herejía era de que para ser parte del pueblo de Dios se tenía que circuncidar los creyentes. Para los docetistas, Jesús no heredó nada de María, lo que los docetistas solían afirmar que Jesús pasó a través de María como agua pasa a través de un tubo. O sea que él no tuvo nada, no tomó nada, ni la humanidad de María. Los valentinos, un grupo docetista, decían que Jesús tenía una carne espiritual. Su humanidad, por lo tanto, fue solo un vehículo de revelación. Pero aquí viene el problema más grande de los docetistas. Tienen un problema con el Jesús histórico. No creen en el Jesús mostrado por la Escritura. Pero viene aquí un gran problema. Para los docetistas, los humanos están hechos de una parte terrenal y una parte espiritual. De ahí es que para ellos la salvación es más bien intelectual. Es el encontrar el verdadero conocimiento. Así que la obra de Jesús fue más, para ellos la obra de Jesús fue más que todo para revelar y no su muerte en la cruz. O sea, la muerte en la cruz fue una culminación, pero no fue lo esencial de lo que Jesús hizo en la tierra. Todas estas creencias son similares a los de los gnósticos, a quienes estudiaremos más adelante. Sí, porque los gnósticos también decían, pero es la palabra gnosticismo, conocimiento, eso es lo que a ellos les atraía. ¿Cómo le podemos responder a los docetistas su interpretación del cristianismo, su interpretación de Jesús? Respuestas bíblicas. Textos claves son Génesis 1, 26, 27, donde, si usted recuerda, habla de cómo Dios creó todo y lo llamó bueno. Como los gnósticos decían que lo material era malo, también estos docetistas decían que lo material era malo. Y Hebreos 5, 7, capítulo 5, versículos 7 y 9. Los docetistas, como los gnósticos, creían que el mundo fue hecho por un dios inferior, demiurgo, o una deidad secundaria. Y usted, si quiere ver esto, le invito a www.luisjovel.net, y si usted pone en el search, en el blog, y pone gnósticos, va a encontrar bastantes estudios de los gnósticos que he hecho y mucho de la historia de ellos. Pero esto se puede responder con Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 25 y en especial Génesis 1, 31, donde vemos que la creación de todo no fue un error de un Dios inferior, sino la voluntad perfecta de Dios. Los docetistas apelaban a textos que parecían compaginar con sus creencias. Por ejemplo, Efesios 5, 14. Pero como hemos visto antes, los herejes usualmente toman pasajes aislados para apoyar su error.
Lo que Efesios 5:14 se está refiriendo es a personas que no están poniendo caso a su vida espiritual, mientras que los docetistas lo interpretaban como la resurrección espiritual de todos, que todos tenían que experimentar y que por lo tanto no habría necesidad de una resurrección corporal. Al no siempre está ese problema, la resurrección corporal, y esa es la promesa que Dios nos ha dado, que los creyentes vamos a resucitar y vamos a estar siempre con Cristo vivos. Y no solamente con Cristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, sino que vamos a estar con nuestros familiares. En el pasaje de Hebreo vemos a Jesús actuar como un humano y no como un fantasma, como los docetistas creían. Jesús vino en carne, como ya vimos en 1 Juan y como podemos ver en 2 Juan 7. Quisiera terminar esta sección del estudio con otro ejemplo de la hiperortodoxia. Apolinar, el obispo que promulgó o que promovió esta creencia, obispo de la Odisea en Siria, amigo y luego oponente de Atanasio, apoyó la posición trinitaria junto a Atanasio en contra de Arrio, como vimos con el arrianismo. Este negaba la divinidad de Cristo. Apolinar se opuso a tal posición, pero llegó a otro extremo que se llegó a conocer como apolinarismo. Lo que esto proponía que Jesús era Dios encarnado, pero que tenía el logos divino reemplazando su mente humana. O sea que Jesús, usted ve a Jesús, él era un robot, estaba programado por el logos, o sea, por lo divino que traía ese hombre Jesús. Cristo no era ni 100% divino por poseer un cuerpo humano, ni 100% humano por carecer de mente humana. Ese es el problema que sale del docetismo. No es ni 100% humano ni 100% divino. Esta posición fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381. ¿Hay docetistas el día de hoy? El día de hoy, todo aquel que solo quiere poner énfasis en un Cristo resucitado y no en un Cristo histórico se le pudiera considerar docetista. Jesús tuvo carne y hueso antes de la resurrección, como lo vemos en los evangelios, y especialmente en la crucifixión. Porque a Jesús le dolió cuando le pusieron los clavos, tanto en las manos como en los pies, y cuando lo traspasaron en su costado. Como también después de ella, en Lucas 24:39. Jesús llamó, ¿se acuerda cuando Jesús se le presentó a los discípulos? Y se le presentó a ellos y les dijo, bueno, porque yo no soy ni un fantasma, porque un fantasma no come. Y aquí es donde lo tremendo contra los testigos va también, se pueden considerar docetistas porque ellos dicen que el cuerpo de Jesús está guardado en el cielo para mostrar la misericordia de Dios, mientras que lo que ellos vieron fue un fantasma, una aparición de Jesús. Pero Jesús mismo dijo que no. Jesús mismo demostró en Lucas 24:39 y en todos los pasajes donde está la resurrección que Él tenía carne y hueso. Él era una continuación. Y esto sería, muchas personas me preguntan cómo será la eternidad. Esto sería, bueno, yo invito a que vean los estudios de la resurrección aquí en YouTube y verán cuál es el concepto después de la resurrección y quizás algo que tendría que añadirle al estudio. Porque solo habla acerca de la resurrección y qué es lo que la Biblia dice acerca de la vida más allá de la muerte. De nuevo vemos cómo la falta de estudiar las escrituras en su totalidad lleva a hacer grandes errores, aún en los casos donde se pretende defender la ortodoxia. ¿Y por qué? Porque Apolinar, él miraba que era un error decir que Jesús no era Dios. Pero se fue más allá que Arrio a decir que también no tenía, pues como él en su pensamiento Jesús era tan Dios de que no podía tener ninguna pizca del ser humano. Pero no nos olvidemos, queridos amigos, que si Jesús no fue humano, como usted y como yo, el que pagó en la cruz no fue un humano entonces, fue otra cosa. Entonces el pago del pecado no fue pagado por uno de nosotros, cosa que se tenía que hacer. Él tenía que ser Dios porque solo Dios puede hacer las cosas que Jesús hizo. Pero tenía que ser humano porque solamente un humano podía pagar el precio del pecado que nosotros como humanos, como descendientes de Adán, teníamos que pagar. Así que le invito, en la próxima vez estudiaremos otra herejía que se llama nestorianismo. Hasta pronto y que Dios le bendiga.